Pero vamos a pasar a otras materias que tenemos para esta jornada. Hay conductas que durante mucho tiempo pensamos que eran exclusivamente humanas. Las alianzas, las disputas por poder e incluso las guerras. Pero hay nueva evidencia, esta vez en base a un estudio, que vuelve a poner todo eso en duda después de documentar cómo una comunidad de chimpancés terminó dividiéndose en dos grupos que están completamente enfrentados dentro de la selva africana. ¿Cómo se originó esta disputa? ¿Qué es lo que podemos aprender además de este proceso? Es lo que vamos a ver en la siguiente nota, de Francisco Verdejo y Matías Sandoval. Muchos hemos escuchado esta famosa frase de la película El planeta de los simios. Simio. No. Asesina. Simio. Pero sabemos que a veces la realidad puede superar con creces la ficción. En el corazón del Parque Nacional Kibale, en Uganda, una de las comunidades de chimpancés más grandes está viviendo un verdadero conflicto letal entre ellos. Esto mediante ataques coordinados, persecuciones y muertes violentas. Pero lo que pasó justamente a partir del año 2018, se formaron habían ya ciertas como diferenciaciones, pero hubo un quiebre, ¿ya? Y con el resultado que quedamos con un grupo que se conoce como grupo central y un grupo occidental, ¿ya? Y lo interesante es además, este grupo central tiene mucho más individuos que el grupo occidental. Los investigadores comenzaron a notar pequeñas señales. Machos que dejaban de interactuar, grupos que evitaban cruzarse, patrullajes separados. La comunidad lentamente comenzó a dividirse. Y luego llegó la violencia. Ataques coordinados, emboscadas, muertes de chimpancés adultos e inclusive de crías. Excompañeros que comenzaron a enfrentarse como enemigos. Pero este conflicto no es nuevo. Los chimpancés son los parientes vivos más cercanos del ser humano. Comparten cerca del 99% de nuestro ADN y viven en sociedades increíblemente complejas. Forman alianzas, construyen jerarquías, cuidan vínculos y también pueden desarrollar rivalidades profundas. Durante décadas, los investigadores observaron cómo estas comunidades funcionaban casi como pequeñas sociedades organizadas. Los chimpancés tienen lo que se denominan comunidades abiertas, que son comunidades que pueden ser desde algunas decenas de ejemplares hasta más grandes, pero que se pueden fraccionar. Por eso se les llama también comunidades de fisión-fusión. O sea, pueden separarse, pero pueden unirse temporalmente o en ciertos rangos de tiempo razonables. Por ejemplo, se separan grupos de cacería, grupos de patrullaje del territorio. De repente se separan grupos de madres con crías o de hembras con crías. Y así después se vuelven a juntar. Pero forman parte de una comunidad que tienen jerarquía. Lo que se ha documentado a lo largo de la historia es que incluso tienen la capacidad de transmitir cultura de unos a otros. Entonces puede que un grupo tenga una forma de abordar los conflictos, como así otro también sea de otra forma. Hay llamados, en el fondo hay sonidos, que nosotros lo llamamos vocalizaciones, que también son diferentes por grupo. Entonces sí, hay diferencias que ellos van a conocer muy bien. A partir de los 70, las investigaciones de Jane Goodall permitieron entender mejor a estos animales. Desde Tanzania, la etóloga documentó por primera vez enfrentamientos letales entre chimpancés. Grupos que antes convivían comenzaron a atacarse sistemáticamente, en lo que después sería conocido como la Guerra de Gombe. El hallazgo fue tan brutal como inesperado, porque hasta ese momento muchos creían que la violencia organizada hacia miembros de la misma especie era una característica exclusivamente humana. En los años 70, Jane fue la primera en documentar este tipo de conflicto letal entre chimpancés y en ese caso, por ejemplo, llegó hasta aniquilar al otro grupo. En relación a lo que Jane Goodall descubrió, podríamos decir que ella visualizó el potencial de agresividad que tienen los chimpancés y que pueden llegar a destruirse entre ellos. Y ahí ella hace la relación con las similitudes que podría haber con esta
tendencia humana que también tenemos muchas veces a destruir a miembros de la misma especie. Frente a un estímulo, hay dos tipos de respuesta. Una es la huida o la otra es la agresión. Y funciona también con nosotros. Tenemos ese mecanismo biológico que está en nuestra historia evolutiva. Volviendo al presente, los científicos creen que detrás del conflicto podrían existir múltiples factores: competencias por territorio, acceso a recursos, liderazgo e incluso la ruptura de antiguos vínculos sociales. Pero en este caso particular, tenemos lo interesante es que ahí en los últimos 6 años, se formaron dos grupos distintos, que eran un grupo grande con esta particularidad de la fisión-fusiones, que quiere decir que los grupos se separan y luego se juntan las alianzas entre los distintos individuos. Habitualmente puede que haya algún ejemplar un poco más joven que otro, que está desafiando a otro ejemplar y los grupos se fraccionan y, ¿no es cierto?, empiezan estas peleas que pueden ser claramente mortales. Pero hay algo que hace este caso especialmente importante. La división del grupo de primates de Ngogo es una de las pocas veces en la historia donde investigadores lograron observar paso a paso cómo una comunidad de chimpancés de más de 200 ejemplares se separó hasta transformarse en facciones rivales, lo que lleva a diversas hipótesis de lo que pudiese ocurrir en el futuro para esta población de chimpancés. Va a depender mucho de los liderazgos que estén a cargo de esos dos grupos, en caso que, por ejemplo, puedan llegar a un lugar donde decidan, oye, este territorio es mío, este territorio es tuyo, y poder, en el fondo, tener una convivencia pacífica. Que este desplazamiento de espacios, de territorios, de recursos, les permitiera convivir con una cierta armonía y probablemente con conflictos esporádicos. No es que lleguen probablemente a tener relaciones tan amigables posteriormente, pero sí podrían coexistir. El peor de los escenarios, entre comillas, sería que un grupo exterminara al otro, ¿no es cierto? Y que en el conflicto que describió Jane Goodall, que duró 10 años, terminó prácticamente en eso. O sea que un grupo exterminó al otro. Ya, pero podría darse esta instancia intermedia. Yo creo que van a seguir pasando estos altercados, van a seguir habiendo bajas y va a también tener cierta letalidad. Van a quedar ejemplares que no van a fallecer, pero se van a quedar con lesiones y van a ir generando y cavando en esa sociedad una memoria histórica. Entonces, finalmente van a resolverlo, pero a través del conflicto y la pelea. Y para muchos expertos, este fenómeno podría ayudar a entender algo mucho más profundo: el origen evolutivo de la guerra. Porque aunque solemos pensar la violencia organizada como algo intrínsecamente humano, quizás sus raíces comenzaron mucho antes que nuestra propia especie.